Bueno, para mí es mucho gusto venir aquí a compartir lo que yo creo que aprendí, porque tal vez uno cree que sabe, pero no sabe. Lo que yo aprendí me da gusto compartirlo. Les decía yo en una de las pláticas anteriores que habemos 100 psiquiatras en Guatemala. Si nos pusiéramos a ver, acuérdense que el 70% de las personas que buscan un médico es por razones psiquiátricas, solo 30% es puro orgánico. Si nosotros tuviéramos que ver a toda la población de Guatemala, no podríamos, nos volveríamos locos. Más, dice, por ahí pensaron más, dice. Entonces, ustedes tienen la gran oportunidad, no el reto, no la obligación, no, la oportunidad de proveer salud mental a la gente que ven. Pero pueden tomar dos decisiones, proveer una mala salud mental y hacerles más daño o una buena salud mental. Así es que a mí me da gusto participar, creo que es mi obligación de ciudadano, para no cometer el pecado de ser solo habitante. La obligación de ciudadano es compartir lo que yo aprendí para que ustedes lo utilicen y puedan satisfacer su necesidad altruista de médicos y ayudar a nuestra población. Sinceramente, me encanta venir aquí. Aprovecho siempre para agradecer a la Comisión de Educación Médica Continua que nos dé esta oportunidad, a gente que dedica horas y horas para organizar estos eventos con el fin de ayudarnos a hacer una mejor medicina. En psiquiatría es mucho más importante porque el aspecto psiquiátrico no es muy atractivo para el médico general. Cuando ya uno es médico se da cuenta de la importancia de esta área y entonces el interés le nace de la buena intención que uno tiene de hacer un buen papel o de casos que uno dice, no sabía qué hacer, voy a buscar cómo solucionarlos. Entonces, yo le agradezco a la Comisión de Educación Médica Continua, al Colegio de Médicos, porque auspicia estos eventos y a ustedes que están aquí, ¿verdad? Ustedes que vienen y participan. Es realmente admirable, admirable. Yo siempre enfoco en una forma práctica. No me interesa venir a demostrar que sé, porque si a estas alturas no sé, estaría yo bien fregado, no me interesa. Lo que quiero es compartir con ustedes en una forma práctica. No voy a perder tiempo en cosas impresionantes, sino solo cosas prácticas que les van a servir a ustedes. Esa es mi intención. Por no sé qué razones me pusieron trastornos de la personalidad, esquizofrenia y bipolaridad. Solo trastornos de la personalidad son 4 horas. Esquizofrenia hay otras 4 horas y bipolaridad otras 4 horas. Pero nos vamos a ajustar a la realidad. Entonces tenemos trastornos de la personalidad. El trastorno de la personalidad es una cosa fascinante, fascinante. Porque fíjense ustedes que todos nosotros tenemos personalidad. ¿Qué es la personalidad? Son todas esas cosas que vamos aprendiendo para defendernos del medio ambiente y tener éxito y que la ansiedad no nos paralice y aprendemos un montón de maniobras mentales sobre nuestra base genética y sobre nuestra influencia cultural. Muchas cosas que culturalmente son aceptables en Guatemala, en otros países no son. Entonces, esa es la personalidad. Mucha gente dice, bueno, doctor, ¿y qué diferencia hay entre personalidad y carácter? Es lo mismo. Yo uso una analogía, el árbol. La personalidad son las raíces y el carácter es el follaje, lo que uno ve. El carácter es lo que se ve. Pero para que haya follaje, para que haya carácter,
tiene que haber personalidad, que son todos esos mecanismos de defensa que uno utiliza y que cuando es una mezcla balanceada es la normal. Pero cuando un aspecto es predominante, como la falta de confianza, la desconfianza, se convierte en la personalidad paranoica. Que utiliza, entonces los trastornos de la personalidad es la conducta de una persona que se puede observar, carácter. Esta se va formando a través, como les decía, de nuestro crecimiento. Es un proceso de adaptación a nuestro ambiente sobre nuestras características hereditarias e influenciadas por nuestra cultura. Las características de los trastornos de la personalidad. El problema del trastorno de la personalidad es que como no produce ansiedad como la neurosis produce ansiedad, no se aguanta, es molesto, entonces el neurótico busca ayuda. El trastorno de la personalidad considera que eso no es anormal y no busca ayuda. Es la característica de los trastornos de la personalidad. No buscan ayuda, no están conscientes de su problema, algo así como el mal aliento, todos lo sienten, pero uno no lo siente, gracias a Dios, ¿verdad? No están conscientes de su problema y no experimentan ansiedad como la neurosis. No sé si me oyen bien, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, el sordo aquí soy yo, ¿verdad? Los trastornos de la personalidad son experiencias, son experiencias subjetivas, porque no se pueden tocar, continuas, que se observan por una conducta desviada de los estándares culturales, de inicio generalmente en la adolescencia o una edad temprana, adulto temprano, y que dan como consecuencia al final infelicidad y autodestrucción. Al final paga uno los patos de los trastornos de la personalidad. Hay una cosa muy importante que les tengo que aclarar. Está de moda en algunos círculos religiosos el hablar de el sistema que Hipócrates formuló, que son los temperamentos. E incluso, generalmente ustedes han visto que en los Estados Unidos los buses que ya no usan allá los traen acá y esos son los que usamos aquí. Pues teorías que están descartadas en los Estados Unidos por experiencia propia que yo vi. Los temperamentos ya no se estudian ni siquiera como dato histórico. Entonces, esos temperamentos están de moda en ciertos círculos religiosos, porque un pastor le pareció interesante y lo puso de moda, y como lo que dice el pastor se hace, porque es la teocracia. Entonces, está muy de moda, pero la verdad es esta. Yo siempre tengo conflictos con algunos religiosos cuando hablo de esto. Ya no me vuelven a invitar. La verdad es que Hipócrates en el año 400, 500 antes de Jesucristo formulado la teoría que la conducta humana es debido a los temperamentos. Estamos hablando de muchos años atrás, 2400, 2600 años atrás. Y él formuló el temperamento sanguíneo, el flemático, el colérico, etc. Esos están obsoletos, no tienen ninguna base científica en el momento. Recuérdense que Hipócrates decía que la depresión era producida por derramamiento de la bilis negra, y de ahí vino la melancolía, el origen de la palabra melancolía, porque explicaba que la gente se deprimía porque la bilis negra se derramaba. Según él habían 4 bilis, la amarilla, la verde y la negra, y la otra no me recuerdo. Son datos históricos. Lo moderno aceptado en Harvard, en cualquier universidad responsable, es la personalidad. Y las personalidades tienen una serie de mecanismos de defensa. Recuérdense que Anna Freud fue la que introdujo, le entregó de regalo a su papá Sigmund Freud en uno de sus tantos cumpleaños el libro de los mecanismos de defensa. Ya enriqueció el entendimiento de la mente humana con los mecanismos de defensa, que nosotros nos impresiona que la primera vez que uno oye los mecanismos de defensa en la escuela de medicina
se entusiasma uno mucho, ¿verdad? Porque dice que qué interesante. Entonces, seguimos con el punto de trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad se clasifican en 3 racimos, en 3 grupos. El primero es el paranoide. Tenemos el grupo A, que es el paranoide, esquizoide y esquizotipal, raro y excéntrico. Bueno, el paranoide, todos sabemos qué es el paranoide, ¿verdad? Una persona que no confía y que ve micos aparejados y que su personalidad todavía no está psicótico. A veces como que se pone psicótico, pero ¿qué es psicosis? Psicosis es la inhabilidad de diferenciar la realidad de la no realidad. Es decir, el paranoide tiene ciertas delusiones, pero no las tiene esa característica de la personalidad, que el paranoide sabe que eso no es verdad, pero él lo cree. Uno cree muchas cosas, pero no las dice. Uno tiene muchos pecados, pero no los está contando. Entonces el paranoide no confía, pero él sabe que no está muy bien, que no es tan correcto. Se diferencia de la esquizofrenia paranoide, que él sí cree exactamente lo que desconfía. Vamos a hablar de eso. El paranoide se conduce en forma paranoica, no confía, tiene una conducta de sospecha. Erik Erikson, profesor de la Universidad de Harvard, decía que la paranoia se formaba de una mala relación de la mamá con el hijo en la primera etapa de desarrollo psicosocial. Esto también lo dijo Freud, que una mala relación con la mamá producía una conducta paranoide. El ideal obviamente es que el niño reciba su pecho, no sé cuántas veces mama el niño, lo cría la mamá así, y va desarrollándose y va a los 7 meses de estar viendo la cara de la mamá, reconoce a los 7 meses la mamá, y es curioso que el niño, estudios, a mí no me consta porque no sé cómo lo hicieron, pero dicen los libros que el niño enfoca a 7 pulgadas. ¿7 pulgadas o 7 centímetros? ¿Qué distancia es esta? Pulgadas. 7 pulgadas puede enfocar. Entonces al fin reconoce a la mamá. Y de ahí viene la tendencia del niño que cuando la abuelita lo carga o un vecino la carga llora porque el niño ya tiene ansiedad de separación porque ya reconoce a la mamá. Y sigue su proceso de desarrollo. Pero si hay una mala relación con la mamá, es lo que explica Erikson, la causa de la personalidad paranoica. Entonces, esquizoide, ¿qué es la personalidad esquizoide? Es aquel aislado, que no tiene muchos amigos, tímido. Esa es una personalidad esquizoide. Generalmente es el tímido. La personalidad esquizotipal es una personalidad que a veces es tímido, pero a veces se vuelve psicótico y se sale de la psicosis y entra y sale. Psicosis, inhabilidad de diferenciar la realidad con la no realidad. Entonces, estamos teniendo una idea de clasificación de las personalidades. El grupo B es la personalidad antisocial. Esa personalidad antisocial es fascinante, podríamos hablar de nuevo 1 hora solo sobre la personalidad antisocial. En primer lugar, se caracteriza por ser una persona brillante y sumamente agradable. Se ha dedicado toda su vida a estudiar técnicas, cómo caer bien, cómo agradar, cómo decirle a uno lo que uno quiere. Ahora sí ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Los políticos. La mayoría de políticos, para ser un político hay que poner en una olla a hervir unas 2 libras de narcisismo, ¿cuántas libras serán de agradar? 2, pongámosle, de ser así, que lo enjerga uno,
que le dice a uno lo que uno quiere. Es agradable, atractivo, cae bien, cae bien. Pero tiene un gran problema, que en su parte frontal del cerebro, donde está la conciencia, está aquí en la conciencia, no hay nada, está vacío ahí, no tiene conciencia. Por eso no sufre ansiedad. Y por eso él dice, digamos, en algunos casos, cualquier semejanza con alguien que ustedes conozcan es pura casualidad, por favor. Si él dice, y yo no he robado nada, aunque se ha robado 200 millones de quetzales. ¿Verdad? ¿Sí? Yo soy inocente, el que, ¿cómo es la cosa? El que nada teme, nada debe, ¿verdad? Porque no tienen conciencia. Aquí la doctora Cordejo me estaba confirmando eso con datos de una persona que estábamos hablando, que ustedes todos los conocen, porque no tiene conciencia, no tiene eso que tenemos todos nosotros, espero que tengamos todos nosotros, yo sí lo tengo, que, que uno comete un error, se siente re mal, dice uno, que otra vez no lo vuelva a hacer, ¿cómo voy a hacer esa tontería? Qué pena. Si uno se portó mal a los esposos, el día de la madre, pasa uno 2 días, pero mal, porque no hizo lo que debía haber hecho para hacerle honor a esa mujer, esa madre, que fue la madre de los hijos de uno. Entonces hay conciencia. Pero esta área del cerebro, la frontal, donde está la conciencia, no hay. Ahora, ¿por qué? Se han hecho estudios en las prisiones de Estados Unidos y 50% de los presos ahí, 50%, tienen un electroencefalograma anormal, 50%. Ahora, entonces es orgánico. Yo creo que puede ser de las dos cosas. Puede ser algún trauma, un parto muy traumático o un golpe en la cabeza o algo. O falta de educación, no se creó el circuito. Recuérdense que toda habilidad mental es un circuito que los papás le enseñan a uno. Hace uno algo malo y, espérate, que venga tu papá y vas a ver. Y pasa uno todo el día hasta que llega el papá y al fin el papá le agarra el cincho a uno y le da un cinchazo. O lo regaña o le jala las orejas. Y es un proceso. Un proceso. En mi libro menciono que son 9,5 millones de minutos de ese entrenamiento continuo en la casa para que uno sea una persona normal, un ser humano normal. Necesita uno al papá y a la mamá. Ideal, los dos contentos, no peleando. Bueno, entonces, esta persona tiene esa característica, que no tienen esa habilidad, que no tienen conciencia y que tienen ciertas deficiencias en la habilidad de entender la causa y efecto. Ese es el problema con el antisocial. Y es muy interesante, son sumamente atractivos, por eso es que lo enjergan a uno, ¿verdad? Ya que van saliendo, dice uno, la que engañada que me dio. Pero tarde, ¿verdad? Porque lo enjergan a uno. Fíjense ustedes que está el estudio del famoso Bundy, no sé si ustedes oyeron de Bundy hace como 20 años, un tipo en los Estados Unidos que era, pero atractivo, sedujo 20 mujeres y a las 20 las violó y las mató. Así es el sociopático, ¿no? Y hay unos más que otros, ¿verdad? Hay unos que solo roban, pero hay otros que matan. Hay unos que son unos monstruos y hay otros que son monstruos pero disimulados. Entonces, decía alguien, que cuando el sociópata, la personalidad sociopática es solo sociopática, se va al gobierno. Cuando tiene alguna otra patología como esquizofrenia o bipolaridad, termina en el manicomio. Pero la realidad es que el sociopático es peligroso. Y hay un montón ahí que ya nos están queriendo engañar. Bueno, entonces, personalidad histérica, ustedes conocen la personalidad, es una persona dramática, el origen de histeria es porque Freud dijo que lo que pasaba era que tenía regado todo el útero en todo el cuerpo y por eso era histérico.
Pero también hay hombres histéricos, hay hombres que son dramáticos. Narcisista, esto es muy interesante también, el narcisismo. Son personas que tienen excesivo amor personal. Excesivo amor personal. ¿Se recuerdan ustedes que existen muchas clases de amores? Los griegos dijeron que había amor filial, fraternal, y el otro, ¿cuál? El eros. Sí. Y ahora sabemos que hay otros amores. Está el amor, el narcisista, que solo tiene amor a sí mismo. Un poquito de narcisismo es bueno, porque si no, no nos bañaríamos, no nos arreglaríamos y andaríamos todos ahí sin arreglarnos, ¿verdad? Sin buena presentación. Pero excesivo narcisismo es malo, porque si no lo están venerando y adorando, no están tranquilos, ¿verdad? Por eso necesitan 2 libras de narcisismo los políticos, los que quieren ser presidentes o líderes. Necesitan un poquito de eso. A veces se les pasa la mano. Y el tercer grupo es la personalidad evitante, aquel que todo lo evita, no sale de su casa porque todo le da miedo, lo evita. Y la dependiente, las personas que no pueden tener independencia, dependen de alguien siempre. Luego la personalidad obsesiva compulsiva es la personalidad perfeccionista. Es diferente al trastorno obsesivo compulsivo, porque ya el trastorno obsesivo compulsivo ya es más pronunciado. Es algo así como la paranoia, personalidad paranoica y la esquizofrenia paranoica. La enfermedad obsesiva compulsiva ya es más pronunciada. Se ven casos que se tiene que lavar 20 veces las manos, que no puede tocar una puerta porque van así, que nadie los mire y abren así, porque está sucio, ¿verdad? Pero la personalidad obsesiva compulsiva es perfeccionista. Va a tener muchos problemas de pareja, porque nadie es perfecto y siempre va a encontrar problemas con todo el mundo que no son perfectos. Esa personalidad interfiere y al final las aísla y los hace terminar aislados, porque nadie es perfecto. Tienen la necesidad de que todo sea perfecto. Es interesante cómo la psiquiatría ha cambiado. Existía antes la idea que, hace 20, 30 años, que la personalidad obsesiva compulsiva o la enfermedad obsesiva compulsiva era producida por una mamá. Recuérdense que en aquella época toda la culpa era la mamá. Equivocadamente, la mamá que ponía al niño a usar el baño antes de los 2 años los volvía obsesivos compulsivos. Hicieron estudios en Rusia y siguió el método científico. Entonces dijeron, bingo, la mamá es la causa de esta enfermedad. Pero ahora sabemos que es la baja de serotonina en el cerebro. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que las mamás que tenían baja serotonina en el cerebro ya eran obsesivas compulsivas. Y entonces, ¿qué hacían con los niños? Lo último que querían ellos es estar cambiando pañales, los ponían a entrenamiento prematuro de manejo de sus esfínteres. Y no era que eso produjera la enfermedad obsesiva compulsiva, sino que son los genes que la persona los trae. Entonces, ¿cómo es interesante que hasta el método científico no necesariamente es cierto? Que se puede repetir, sigue los requisitos y dice uno, bingo, este es, ¿verdad? Y no, a veces no es cierto. Entonces, tenemos la enfermedad pasiva-agresiva, las personas que viven en una continua descarga de pasividad, le dice uno, mira, hazme tal cosa y hacen lo opuesto y o hacen las cosas a regañadientes, etcétera. Si tiene uno un poquito de eso, está bien, pero si es excesivo ya hace trastornos de la personalidad. Y la personalidad deprimida, el distímico que todo lo ve negativo, todo es, ¿para qué estar uno fregándose si al final se va a morir, ¿verdad? Todo es negativo y si, digamos,
se ganan la lotería, dicen, a la hora tengo que estar regalándole a todos mis parientes, miran lo negativo de todo, ¿verdad? Y entonces tienen una personalidad deprimida. Ahora vamos a pasar a algo muy fascinante e interesante, esquizofrenia. Cuando yo empecé a estudiar psiquiatría en el año 72, lo que yo les voy a contar hoy no se sabía nada. En ese tiempo, me da risa, porque en ese tiempo lo que a uno le enseñaban era que la esquizofrenia era producida por la mamá otra vez. Que ustedes no vivieron, las mujeres que no vivieron en esa época, les hubieran hecho sentirse culpables. Y decían que la esquizofrenia se producía por el doble mensaje. Y el ejemplo que daban es, la suegra llega a la casa, el niño coge una aguja y le pincha, ¿saben ustedes dónde? Y la mamá y la nuera se ríe de gozo, ¿verdad? Y le dice, niño, esto no se hace. Pero con la comunicación no verbal ya le había dicho al niño, me haces feliz, ¿verdad? Ese era el doble mensaje. Y que por eso la gente se volvió esquizofrénica. Miren qué ignorantes éramos en el año 72. No les da gusto ya vivir en el año 2015. 1972, eso era lo que uno iba a aprender a la universidad. Mentiras, que es nuevo. Hemos aprendido muchas mentiras que gracias a Dios ya sabemos cuál es la verdad. Entonces la esquizofrenia es una enfermedad compleja del sistema nervioso central, que se caracteriza por el deterioro de las funciones mentales cognitivas, deterioro de condiciones cognitivas. En una palabra, demencia. ¿Cómo se dice demencia? ¿Qué es demencia? Es deterioro de las funciones mentales. Y síntomas que destruyen la habilidad de diferenciar la realidad con no realidad y de funcionar normalmente. Es una forma práctica de definir la esquizofrenia. Si yo hubiera dicho hace 30 años que la esquizofrenia era producida por un virus, me cuelgan. Cuando Karl Menninger, profesor de la clínica Menninger, dijo que era un virus, por poco lo saca y él era el director de la clínica, porque era producida por un virus. Solo la idea que podría la esquizofrenia ser una encefalitis, inflamación del cerebro, era inaceptable en aquel tiempo. Ahora ya hasta se publica en los libros de texto, ya se publica y cómo se ha avanzado tanto. En este tiempo no había tomografía, no había todos los avances que ahorita tenemos. Entonces es interesante cómo ha cambiado. Y si nos vamos unos 200 años atrás, la esquizofrenia era considerada como una posesión demoníaca. ¿Y qué hacía la gente que tenía un esquizofrénico en su casa? Lo encerraba, o lo mataba, o lo encadenaban. Yo todavía en la Universidad de Cornell vi los lugares donde están las cadenas, donde los encadenaban y ahí se morían. Miren qué tristeza que le diera a uno esa enfermedad, no solo que es una enfermedad tan mala, sino que terminaba uno con esas ideas por falta de conocimiento. Como decía aquel sabio, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Ahora, la esquizofrenia ahora se considera que hay dos tipos. Una, tipo 1, que se caracteriza por síntomas positivos. Yo no sé qué tiene de positivos, porque no son positivos, pero así les llaman. Así les llamó Blair, que son las delusiones. Ideas fijas falsas. ¿Qué es una delusión? Una idea fija falsa. Que no se puede, que no realmente no tiene influencia cultural o
religiosa. Entonces, delusiones y alucinaciones. La alucinación es la percepción sin el estímulo adecuado. Si Raúl me dice doctor, yo volteo. Pero si estoy aquí y oigo doctor y yo volteo, una alucinación. Personas normales sufren alucinaciones. Todos nos podemos recordar, no lo decimos, ¿verdad? Porque ¿qué van a decir, verdad? Van a creer que ya estoy loco. No lo decimos, pero a veces uno me hablaba, se le dice uno a su esposa, pero se está enojada con uno. Y no, dice, pero eso no hace diagnóstico. Una golondrina no hace verano, dice. Cuando ya son órdenes, que oye, uno o dos gentes están hablando mal de uno, con ideas de referencia, y cuando ya es frecuente, entonces sí hay de qué preocuparse. De preocuparse no que se está volviendo loco, no, sino que hay trastorno de los circuitos en el cerebro, en el sistema límbico. Y hay tratamiento. Entre más rápido, mejor. Entre más rápido, mejor. O debe uno ya estar fumando eso que estaba fumando o tomando eso que estaba tomando. Una de dos. Entonces, tenemos las alucinaciones. En la esquizofrenia tipo 1, el cerebro es normal en un CAT scan y tiene buena respuesta al tratamiento. Entonces, la esquizofrenia 1 es buena, responde, va a mejorar. La esquizofrenia 2, tipo 2 se caracteriza por síntomas negativos. Y los síntomas negativos son el afecto plano o sin respuesta a cambio. Ustedes han visto a alguien con Parkinson. Ese es afecto plano. El esquizofrénico es nada de emoción. Porque hay trastorno neurológico. Luego, el lenguaje es deficiente. Tiene ensalada de palabras. Como un ejemplo, no lo puedo imitar, me gustaría, pero me cuesta. Un ejemplo, Cantinflas. El ejemplo clásico de trastorno de esquizofrénico del lenguaje es Cantinflas. Es fascinante oírlo. Habla y no dice nada. Y uno se ríe, ¿verdad? Ese es el esquizofrénico. Habla y no dice nada. El bipolar, ese es tangencial y circunstancial. Habla y se va por la tangente y empezó a hablar de una cosa y termina en otra. Ese es el bipolar. Ya me estoy entusiasmando, entonces. Bueno, entonces tenemos, el lenguaje deficiente, alogia, bloqueo. Están hablando de algo y se bloquean y no terminan y no se les puede entender qué están hablando. Su apariencia descuidada. Pelo largo, no se bañan, ya no se combinan, vienen con... No va el sistema de... Así como ustedes saben de las personas que han tenido un derrame y que ignoran su mano izquierda, ¿verdad? Y solo se visten del lado derecho, algo así es el esquizofrénico. Ya no se preocupa de cómo va a estar su apariencia. Luego, no tienen motivación. Ese núcleo accumbens, que está aquí más o menos, en esta parte del cerebro, es un núcleo como del tamaño de un garbanzo. Ahí está la motivación y el placer. Por alguna razón, este núcleo se atrofia, si no se trata. Y la gente no le interesa nada, tiene falta de motivación. Otro origen químico de la falta de motivación es el uso de marihuana. Si ustedes tienen un amigo que solo en eso está,
van a ver cómo empieza a perder la motivación. Le da el síndrome amotivacional, se llama. Pues no hay contraindicaciones, pero hay efectos colaterales. Y uno tiene que escoger. Es como el diabético, dice, o me muero, me quitan la pierna, pues se va mi piernita, pero prefiero la vida. No, falta de motivación, sí. Y excesivo, a largo plazo y excesivo. Si usted se echa su cigarrito hoy, pues no diga que mañana falta de motivación, porque lo que pasa es que ya es Aragán, ¿verdad? Entonces, otra parte de la esquizofrenia es el aislamiento social. La marihuana excesiva y el uso prolongado daña el cerebro y la parte frontal. Todo eso lo sabemos. El alcohol también daña el cerebro, pero todos nos echamos nuestros traguitos. Bueno, entonces, la tipo 2 tiene los síntomas negativos y luego se caracteriza por cambios estructurales del cerebro. Parece que es otro tipo. Y una mala respuesta al tratamiento. Recuérdese que Kraepelin decía que 4% se curaban solos, 13% ni se ponían peor, pero no mejoraban. Y el resto se deterioraba. Eso es lo que decía Kraepelin. Luego, las clases de esquizofrenia, está la paranoide, que cree que lo están siguiendo, se cierra en su casa y con las pistolas porque ya vienen los marcianos. Me recuerdo de un caso que tuve yo de una profesora de Princeton que empezó a tomar pastillas y test para bajar de peso. Y al rato me llama la policía, que llamó la policía porque ya estaba viendo los marcianos que estaban bajando. Al manicomio se fue, por querer bajar de peso. Entonces hay sustancias tóxicas que pueden producir una paranoia, pero eso no es esquizofrenia. El LSD produce paranoia, pero no es esquizofrenia. La simple, que solo tiene los síntomas negativos, pero no tiene los positivos. La catatónica, eso ya no se ve. Yo ya no, hace 40 años yo miraba en los hospitales allá en los Estados Unidos, estaban tipos así, 12 horas, los sacaban a solear y los entraban y se iban a acostar y no movían los brazos. Yo tuve la mala suerte de pasar un hombrón que estaba así y cuando paseo por abajo de él, bajó los brazos. Me dio un susto que yo ya me volvía ginecólogo en lugar de psiquiatra. Y la desorganizada ya no se ve también, yo no sé por qué. La desorganizada es como un niño que de todo se ríe y va de hacer muecas y todo. Se ve horrible, pero yo ya no las veo ahora. Lo que más miro es paranoicos. No, esto, que ya no se ven tantos. Miren, esto es complejo, porque la teoría de la esquizofrenia ha evolucionado y ahorita la teoría más aceptable es que es un virus y produce una encefalitis y que hay dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 parece ser otro virus. Interesante, van a ver que van a salir de aquí ahorita. Y yo les iba a preguntar las preguntas para que se dieran cuenta de lo mucho que iban a aprender, porque después de que termine la plática van a saber las respuestas de estas. Entonces, enfermedad bipolar. Es muy interesante no confundir, ustedes médicos ahí en su consultorio, no confundir la enfermedad bipolar y la esquizofrenia. Las dos pueden tener alucinaciones y delusiones, los dos. Pero ¿cómo se diferencia la esquizofrenia? La esquizofrenia es una demencia. Tiene daño en las funciones intelectuales. Entonces, vale la pena hacerles si uno está queriendo diferenciar, hacerles un mini mental. Pregúntele al esquizofrénico.
si sabe qué fecha es el día que lo está entrevistando. Si el esquizofrénico dice, o en lugar de decir 13 de mayo del 2015, dice 14 de agosto del 2015, y es más esquizofrénico, hay demencia, hay alteración de sus funciones intelectuales. El bipolar no tiene demencia, es un tipo brillante. Si usted le pregunta preguntas tontas, se ríe de usted, porque una vez se le pregunta, cuando yo entrevisto, hago el estado mental y pregunto, dígame los 5 últimos presidentes de Guatemala, Otto Pérez, Álvaro Colón, bla, bla, bla. Ellos se lo tiran uno así. No tienen demencia. El bipolar no tiene demencia. El bipolar tiene mal juicio. Me recuerdo de este paciente que llega a mi clínica, era contador del estado de Nueva Jersey y tenía 2 hijos en la universidad y apenas le alcanzaba para mantenerlos en la universidad. ¿Y qué hace? Deja de tomar sus medicinas y se va y se compra un Mercedes, último modelo. Juicio. ¿Quién con un razonamiento correcto, buen juicio, va a comprar un Mercedes si apenas tiene para comer? Y así es el caso. Otro caso para ilustrarles. Llega un paciente con el médico tratante, que espero que ustedes no hagan ese error, y él les dice: me siento deprimido, he estado pensando en matarme, tengo 6 almacenes y mucho estrés y ya no sé qué hacer. ¿Y duerme bien? No duermo. Me duermo y a medianoche me despierto y ya no puedo dormir. Y al día siguiente estoy todo cansado. Y fíjese que no me puedo concentrar. Falta de concentración no es demencia. El doctor, como es licenciado, le dice: bueno, tómese le voy a dar su Prozac. Le da el Prozac. A la semana, más o menos 2 semanas, ese tipo de depresión, estaba al lado mánico. Y bailando y todo. ¿Saben qué hizo? Regaló sus 6 almacenes. Mal juicio. Después que estaba deprimido, pensando que la vida no valía nada, que mejor se suicidaba, mucho estrés, y en fin, una percepción negativa de la vida, se pasó al lado mánico. Porque ese es el problema, que el bipolar, si uno trata la depresión, se lo pasa al lado mánico. Por lo menos estén conscientes. Por eso mucha gente dice: mire, yo estaba deprimido, mi papá fue mánico, fui con el doctor y me dio un antidepresante y me dio un antimánico de una vez. Por supuesto, ¿verdad? Tapó los 2 hoyos, porque los 2 son peligrosos. Uno se suicida y el otro se suicidó económicamente, regaló los 6 almacenes. Obviamente que ahí viene la intervención legal y certificamos que estaba en estado mánico, que no tenía juicio y que la venta no era aceptable. Se recuperó, ¿verdad? Se recuperó. Pero miren ustedes qué susto. La pobre esposa, imagínense qué susto. Entonces, la enfermedad bipolar es una enfermedad caracterizada por alteraciones afectivas y del juicio en personas brillantes y más inteligentes que el resto de la población. Puede ser unipolar o bipolar. Ejemplo en la historia de una persona bipolar: el rey David. Aquí no hay ningún judío, si no ya no sigo. Eso me cuelga si digo eso. El rey David. El rey David, otra característica del bipolar es que es hipersexual. Si antes era semanero, ahora quiere ser 3 veces al día y no lo satisface nada. El bipolar, el mánico. El rey David tenía episodios de depresión y episodios de mánico. Cuando vio a Berseba bañándose, le vino un ataque mánico. Hasta mató al esposo de Berseba para quedarse con él. Tenía mal juicio. Tenía mal juicio. Estamos analizando la persona, no el personaje espiritual, porque esa es otra historia. Pero se ve la conducta de una persona
con bipolaridad. Hay muchos médicos que son bipolares, pero solo están en el estado hipománico. Dentistas, hipománico. ¿Qué es el hipománico? Lleno de energía, de ideas, triunfante, pero todavía no está psicótico, todavía razona. Tiene mal juicio, pero todavía razona. Tiene mucha energía. Hay que tener cuidado porque esos se pasan al lado mánico. También peor si se ponen a tomar una Prozac, garantizado que se van a pasar al lado mánico. Muy interesante, porque yo tengo amigos que sé que son mánicos, hipománicos. Y si me preguntan, les digo la verdad, ¿va? Pero si no me preguntan, no les digo nada, porque no hay que hacer unos chute, como dicen aquí. Y no es ético. Si a alguien no le está preguntando a uno, que tiene que estar metiéndose en lo que no le importa. Entonces, está el bipolar 1, que es la asociación de unos que tienen estados mánicos y luego tienen estados depresivos. El bipolar 2 es un hipománico, no ha llegado a mánico, y depresivo. Lleno, triunfante, llega a ser vicepresidente y todo, ¿verdad? Como cualquier semejanza con alguien es pura casualidad. Y luego, después de eso, se deprime, ¿verdad? Pero cuando son vicepresidentes, tienen mal juicio. Mal juicio, ¿verdad? Y entonces cometen muchos errores. No, ahí no sé si sea sociopatía y mánica, pero en fin, como no conozco al personaje, solo estoy hablando hipotéticamente. Entonces, ya vamos bien, porque Emilio Kraepelin fue el que primero, no el que primero, segundo, porque Morel dijo primero demencia precoz, pero él la postuló y explicó que la esquizofrenia era una demencia precoz. No es una demencia Alzheimer. Entre la demencia precoz y la Alzheimer está la demencia tóxica. Toda la gente que va a la antigua a tomar su caqui en ollas de barro con plomo, le va a dar demencia. Así es que si ustedes van y piden su caqui con ollas de plomo, y ya se les empieza a olvidar las cosas, y dejen de tomar caquique con plomo. ¿Saben ustedes cómo hacen las escudillas esas escudillas con las que sirven el caqui? Funden la batería de carro y con esa fundida le echan el barniz a la escudilla de barro, y esa es la escudilla que brilla tan bonito, que se ve tan atractiva. Tiene plomo. Eso da demencia. Las personas que comen atún, el pescado es bueno, atún todos los días de almuerzo, un sanguchito de atún, y empiezan a perder la memoria intoxicados de mercurio. El pescado es bueno, doctor, era bueno, ahora está intoxicado, digo, está contaminado. Las personas que sufren, ¿cómo se llama reflujo gástrico, ya tienen atrofia gástrica, empiezan a perder la memoria, ya no tienen vitamina B12. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 se necesita el factor y el cofactor para formar la vitamina B12 y que se absorba. Cuando uno ya tiene atrofia gástrica, con la edad, ya no se absorbe la vitamina B12, aunque uno esté tomando multivitaminas. Se necesita tomar sublingual o ponerla inyectada. Chequeen en las demencias, no en la demencia precoz, ni en la Alzheimer, en las otras demencias tratables. Chequeen la vitamina B12, la cantidad de plomo, la cantidad de mercurio. Me decía el doctor Castañeda de Antigua, yo le preguntaba si había visto casos de intoxicación de plomo, y me dijo, mire, yo supervisé una tesis de una doctora, siempre que lo digo con la esperanza que diga yo fui, que hizo efectos mentales de la intoxicación de plomo en los alfareros de Totonicapán. Cuando hicieron las muestras y las mandaron a los Estados Unidos, la embajada fue a averiguar en dónde existía ese lugar con esas muestras tan altas de plomo. Los alfareros, los que hacen la alfarería en Totonicapán. Entonces no me lo estoy inventando, es real, está publicado. Entonces, Emilio Kraepelin fue uno de los
lo que más nos ayudó a entender la esquizofrenia. Si él volviera a nacer, se volvía a morir de los avances que tenemos. Como les digo, si ustedes ven aquí, el A es un paciente, los dos son gemelos, pero este es normal y este es normal. Ahora, ¿qué ven ustedes en esto? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Ojo clínico. ¿Saben la diferencia entre ojo clínico y estómago clínico? A ver, el que no lo sepa lo pregunta. Porque... Bueno, este es normal. Este es normal. ¿Cuál es lo anormal aquí? Exacto. Miren cómo atrofia del cerebro. Ya está más aumentado los surcos. El primero, segundo y tercer ventrículo más pronunciados por atrofia del cerebro. Este es el tipo 2 de esquizofrenia. ¿Qué ven ustedes ahí? También. Fíjense bien aquí una cosa. Este es normal y ustedes ven aquí el área donde está parte del sistema límbico, está la amígdala, el hipocampo. Aquí está normal. Aquí, ¿qué pasó? Se lo robó el gobierno. Aquí se quedó vacío. El hipocampo, el sistema, la amígdala. ¿Se recuerdan ustedes que la amígdala, aquí está el hipocampo, adentro pues, y aquí está la amígdala. La amígdala es donde están las memorias emocionales. En el hipocampo está la memoria de trabajo. Entonces, ¿cómo no va a tener el esquizofrénico demencia si ya se quedó sin hipocampo y sin amígdala? ¿Cómo va a estar el paciente tipo 2 con un afecto que no responde? Porque ya no tiene amígdala. El virus o dice que es un virus y que el cuerpo produce defensas y las defensas se autodestruyen la amígdala. Y uno se pregunta, bueno, si es virus, ¿por qué no les damos antivíricos a los esquizofrénicos? Yo les doy. Todo esquizofrénico recién salido del horno, le pongo antivíricos. Porque si no les hago daño, no les voy a hacer mal. Si no les hago daño, les voy a hacer bien. Y la teoría de viral es la más aceptable ahorita. ¿Por qué? Porque ya tenemos pruebas que es una encefalitis focal, la que es la esquizofrenia. Entonces aquellas teorías que ya pasaron de moda, se murieron porque no eran ciertas, ya no existen sobre la esquizofrenia. Y eso es muy interesante que nosotros como médicos lo sepamos, ¿verdad? Imagínense cómo revolucionaría el día que esto se usara en el Federico Mora. Yo todavía vi la revolución de los 70s, cuando yo llegué a los Estados Unidos a estudiar psiquiatría. Los hospitales psiquiátricos eran ciudades. Me recuerdo Norwich, Connecticut, tenía como unos 10 edificios de 10 pisos, con áreas verdes, era una ciudad. Y ahí estaban todos los pacientes esquizofrénicos, agudos y crónicos. Cuando se empezó a usar la medicina, y los pacientes empezaron a mejorar, esos pacientes mejoraron y ya los sacaron y ya los empezaron a tratar en lugares que le llamaban
halfway houses. Y esas ciudades se vaciaron. Ahorita estamos ante una posible nueva revolución, que si hacemos investigación y logramos saber cuál es el virus que produce la esquizofrenia, vamos a eliminar ese flagelo de la Tierra. Ya estamos cerca, ya lo estamos siguiendo de cerca. Estamos cerca. Es hereditaria. Calma, 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 pueblo, que ahí vengo. Este es otro caso de, como pueden ver, ahí hay una gran atrofia de todo el cerebro. Sí, todo el sistema, los primero, segundo y tercer ventrículos son hipertrofiados. Parece lo que Adams describió en 1881, el síndrome ese de ataxia que se orina a la persona y demencia, que es el que da por un golpe en el cerebro y que se acumulan, que le dio a Mrs. Clinton, que le estaba dando a Mrs. Clinton, a no sé quién famoso, que es la hidrocéfalos traumático. Se parece a la esquizofrenia. Bueno, entonces, ahora, lo que la doctora preguntaba, uno trae el gen anormal. Dicen que es la predisposición a ser infectado por este virus. Se ha notado que las personas embarazadas en el tercer mes, que les da influenza, tienen más tendencia a tener hijos esquizofrénicos. Las personas que nacen en la primavera en los Estados Unidos tienen más peligro de ser esquizofrénicos que los que nacen en el resto. Entonces, el factor, esto dice, esta figurita nos demuestra la vista clásica del factor hereditario en el paciente esquizofrénico. El gen se resalta o se expresa consecuencia de muchos factores. Este es el gen que la traemos y se expresa solo si hay algunas características. Este es el gen de esquizofrenia, este es el DNA y aquí está el gen de esquizofrenia. En este caso no hubo enfermedad, en este caso sí. Solo 50% de las personas que tienen el gen de esquizofrenia van a desarrollar esquizofrenia. En algunos casos no se produce la enfermedad. Ahora, ¿por qué? Porque las cosas que pasan en la vida, hay filtros. La personalidad de uno adecuada, una familia correcta que nos ha enseñado formas adecuadas de lidiar con la vida y frustración, etcétera. Unos 900.5 minutos de una vida normal en la familia nos va, aunque tengamos el gen de esquizofrénico, es un filtro que nos va a proteger. Lo mismo pasa con la depresión, que también es hereditaria. Cosas que afectan al esquizofrénico es una niñez sin la nutrición emocional que debemos tener, no solo la física. Aquí nos preocupamos de la hambre cero, pero tenemos una gran deficiencia en una familia adecuada que nos esté haciendo fuertes emocionalmente. Entonces, una familia que no provee eso va a estar en favor que uno desarrolle el gen de esquizofrenia. Los divorcios no ayudan. Claro que uno nunca se quisiera divorciar, ¿verdad? Y si se divorcia es porque ya no se podía, pero la realidad es que no ayudan. Y el uso de sustancias, excesivo alcohol, toxinas, marihuana, etcétera, pueden hacer que el gen aparezca.
El estrés. Si el estrés es excesivo, va a ayudar a que aparezca depresión o esquizofrenia u otras. Estrés. ¿Se recuerdan que yo les dije que el estrés es normal? Yo les decía que cuando yo vengo aquí me estreso, ¿verdad? Me estreso porque quiero hacer un buen trabajo, porque tengo respeto a mí mismo y quiero compartir con ustedes lo más que pueda. Hago las slides y, en fin, es estrés normal. Lo que ya es anormal es el distrés. ¿Cómo se diferencia? Bueno, el excesivo estrés se vuelve distrés cuando ya produce síntomas. Si alguien ya está con depresión porque tiene mucho estrés, ya es anormal. Y les contaba también que lo que pasa es que las glándulas adrenales, el eje adrenal hipotalámico, cuando hay mucho estrés, produce una sustancia que es un factor un factor que destruye la estabilidad del cerebro y produce la depresión. Entonces, todos ustedes, aunque no tengan genes de depresión, pueden resultar deprimidos si tienen excesivo estrés. Entonces, ahora sí, si yo, cuando estaba la cosa de que no renunciaba a la vicepresidenta, yo dije, con ese estrés le va a dar depresión, porque es excesivo estrés. Entonces el excesivo estrés hay que evitarlo. El estrés no se puede evitar. El simple hecho de salir uno a bañarse y ya salir a su casa ya es estrés, ¿verdad? Me pueden robar el carro y ya empieza el estrés, ¿verdad? O me voy a encontrar a los que les debo y ¿qué voy a hacer? En fin, hay estrés. Pero ese se tolera. Cuando es excesivo es cuando ya produce enfermedades. Entonces, gracias por su atención.